Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Battle Reality. Era de noche, el noble resplandor plateado de la pálida luna creciente iluminaba la tierra. Las estrellas luminosas brillaban en el cielo oscuro, extendiéndose hasta el infinito. La fría brisa nocturna soplaba sobre el árbol de ensueño que se alzaba imponente en el patio trasero, haciendo que su copa se balanceara ligeramente. Debajo de ella, una impresionante chica de cabello negro estaba sentada con la espalda apoyada contra su tronco. Y cubriéndola había una barrera dorada semitransparente que parecía frágil a primera vista. Ella respiraba suavemente y sus ojos estaban cerrados, aparentemente dormidos. El ambiente era muy tranquilo, solo se escuchaba de vez en cuando el sonido de los grillos y otras pequeñas criaturas. Pero de repente algo rompió esa serenidad. Delante del árbol, de repente apareció un hombre de la nada. Poco después, la niña que estaba dormida también se despertó, y mientras lo hacía, la barrera a su alrededor hecha por Lorien se desvaneció. Luego se levantó lentamente y caminó hacia Lorien. Parados uno al lado del otro, ambos miraron a su alrededor sintiendo que todo se volvía un poco extraño. Mientras tanto, justo cuando estaban tratando de deshacerse de los sentimientos extraños, un demonio apareció fuera de la finca. Observó el lugar desde lejos, intentando no acercarse demasiado. Y esto es exactamente lo que le salvó la vida. Actualmente, Lorien casi se ha olvidado de la existencia de este demonio. Después de todo, aunque en la realidad solo pasó un momento, en ese sueño ha pasado medio año. Además, este demonio no estaba en la lista de prioridades de Lorien. Pero incluso entonces, si este demonio se acercara más y realmente entrara en el rango de percepción de Lorien, este último sentiría entonces su presencia y le haría una visita. Por supuesto, esto es algo que el demonio no sabía. Pero gracias a su naturaleza cobarde, su vida fue salvada. Este demonio luego continuó observando el lugar. Sus ojos brillaban con una luz roja, aparentemente usando algún tipo de arte de demonio de sangre que le permite ver las cosas desde la distancia. Esto continuó por un par de momentos más antes de que de repente huyera a toda prisa. El humano que mató al de rango superior ha regresado aquí, tengo que informarlo, esta escena no era exclusiva de Lorien, pues sucesos similares ocurrieron en todo Japón. Parece que el plan de venganza de Muzan se acerca a su debut. Y como era de esperar, Lorien no sabía nada de esto, ya que todavía estaba parado en el patio trasero con Saigai. Pero de repente, sus ojos se agudizaron y giró la cabeza hacia la derecha. Un gran ceño fruncido apareció en su cara. La dirección en la que miraba Lorien era exactamente donde estaba el demonio. ¿Por qué sentí como si alguien me estuviera mirando? Pensando en esto, llevó su percepción al límite tratando de encontrar al culpable. Pero incluso después de hacerlo, todavía no encontró nada. ¿Pasó algo? Al escuchar ese sonido, Lorien miró al confundido Saigai y luego negó levemente con la cabeza. No, quizás solo estoy alucinando. Después de decir esto, Lorien continuó hablando, mientras cambiaba de tema. Toma esto, llénalo con todo tu poder posible. Mientras hablaba, le entregó una cuenta negra, semitransparente y del tamaño de la palma de la mano. Al ver esto, ella lo aceptó y comenzó a hacer lo que le pedían sin preguntar el motivo. Y mientras usaba su habilidad, la cuenta en su mano comenzó a cambiar de color desde su color original a la ahora inquietante color escarlata. Esto continuó por un tiempo antes de que se detuviera abruptamente cuando una ola de mareo la golpeó. Esto fue causado por agotar casi toda la energía dentro de su cuerpo. Al verla tropezar y casi caer, Lorien la atrapó rápidamente y luego usó su poder para ayudarla a recuperarse. Con su energía recuperándose, el mareo desapareció instantáneamente. ¿Es esto suficiente? Al oír esto, Lorien dirigió su atención a la cuenta de color sangre que emitía un tono escarlata. Este orbe fue creado especialmente por Lorien para almacenar el poder Don de Saigai, que será de utilidad más adelante. Entonces, después de observarlo por un par de momentos, lo tomó de su mano y asintió. Sí, es suficiente, se lo entregó y finalmente no pudo contener más su curiosidad y preguntó. ¿Para qué sirve? Al escuchar la pregunta, Lorien simplemente sonrió misteriosamente y respondió. Es una sorpresa. Esto hizo que ella pusiera los ojos en blanco mientras respondía. Espero que sea bueno, jajaja. Mientras tanto, justo cuando estaban hablando, de repente apareció un sonido. Girando la cabeza hacia el origen encontraron a Nezuko que acababa de salir de la casa mirándolos tímidamente. Al ver esto, Saigai, que todavía estaba siendo retenido por Lorien, se sobresaltó y saltó hacia atrás. Un rubor apareció en su rostro momentáneamente antes de desaparecer rápidamente, su mirada fría se restauró rápidamente. Conteniendo la risa, Lorien simplemente negó con la cabeza y luego miró a Nezuko con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el lugar? Al escuchar la pregunta, Nezuko, que miraba de un lado a otro entre Lorien y Saigai, se sobresaltó, pero rápidamente asintió en respuesta, con una sonrisa feliz en su rostro. Sí. Gracias, me gusta mucho. Bien. Por cierto, ¿quieres empezar a curarte ya? Al escuchar esto, Nezuko asintió rápidamente en señal de acuerdo. Ella realmente quería poder caminar bajo el sol como antes.
Aunque no había pasado mucho tiempo desde que recuperó la cordura, este periodo se sintió tortuoso. Se sentía como si estuviera prisionera, esa sensación de restricción era realmente mala. Genial. Comencemos entonces. Chapter 52. Un Dedesan. Al ver esto, Saigai, que estaba observando desde un lado, decidió irse y descansar un poco. Cuando salieron del sueño, también era de noche, así que de todos modos es hora de dormir. Y pronto, cuando el sonido de los pasos de Saigai se desvaneció por completo, solo Lorien y Nezuko quedaron en el patio trasero. Esto provocó que la atmósfera de repente se volviera un poco incómoda. Tosiendo levemente, Lorien fue el primero en hablar mientras hacía una silla frente a él y decía: Vamos, siéntate, comencemos. Al oír esto, ella rápidamente avanzó y se sentó. Lorien luego extendió su mano, sujetó su muñeca e inmediatamente comenzó a usar su poder en ella. Lorien estaba observando actualmente la situación dentro del cuerpo de Nezuko para ver si había ocurrido alguna mutación en este periodo desde que despertó. Después de observar durante un tiempo, descubrió que casi no había cambios, salvo que el poder positivo era un poco más fuerte. Pero esto no afectó en nada, ya que el poder negativo era todavía mucho más fuerte que el poder positivo opuesto. Entonces, después de asegurarse de que no había problemas, Lorien comenzó inmediatamente su trabajo. Pero antes de ayudarla a vencer al sol, primero centró su atención en algo oculto en lo profundo de su cuerpo, y esa es la maldición hecha por Mufan. Esta maldición impide a quienes la poseen llamar su nombre, y también se utiliza como mecanismo de seguridad para controlar mejor a los demonios. Al fijarse en él, Lorien notó primero su estado muy débil, incluso si no hacía nada, probablemente se desvanecería por sí solo. Pero eso tomará algún tiempo, y él no estaba dispuesto a esperar quién sabe cuánto tiempo. Entonces, con su poder operando, fue borrado en poco tiempo, no tenía capacidad para contraatacar. Y como resultado, Nezuko, que estaba sentada frente a Lorien, de repente dio un largo suspiro de alivio. Fue como si se hubiera quitado algún tipo de grillete, como si se hubiera levantado un gran peso. Después de esto, Lorien se detuvo y observó su estado para ver si había algún problema. Y después de asegurarse de que no había ninguno, continuó su trabajo. Después de eliminar la maldición, Lorien comenzó a potenciar el poder positivo dentro del cuerpo de Nezuko. Su objetivo ahora es lograr que esos dos poderes alcancen un equilibrio. Él potenció el poder positivo gradualmente y estuvo atento a cada cambio que pudiera ocurrir. Esto continuó por un tiempo hasta que los dos poderes opuestos dentro del cuerpo de Nezuko finalmente alcanzaron un equilibrio. Y tan pronto como lo hicieron, de repente ocurrió una mutación que Lorien no esperaba. Esas dos energías en realidad comenzaron a converger. Y con esta convergencia ocurriendo, apareció un nuevo tipo de poder. Este poder no tenía ninguna sensación particular, no era ni malo ni bueno, simplemente se sentía entre medio, neutral. Pero este poder no duró mucho, y tan pronto como alguno de ellos nacía, se fusionaba inmediatamente con el cuerpo de Nezuko. Esto continuó hasta que no quedó nada dentro de su cuerpo. Tanto el poder positivo como el negativo habían desaparecido. Incluso el poder neutral recién nacido también había desaparecido, ya que se había integrado completamente en el cuerpo de Nezuko. Y mientras lo hacía, Lorien pudo sentir que algunos cambios habían ocurrido en ella. En primer lugar, su fuerza ha mejorado drásticamente. Lorien podía sentir su aura saltando del nivel de un demonio normal muy débil al nivel de una luna superior. En segundo lugar, fueron esas llamas rosadas las que aparecieron repentinamente a su alrededor. Y con Lorien sujetándole la muñeca, el primero en verse afectado fue él. Pero sorprendentemente esas llamas no le hicieron nada. Era como si no hubieran estado allí en primer lugar. Lo único que sintió fue un poco de calidez. Al ver esto, Lorien recordó instantáneamente el arte del demonio de sangre de Nezuko en la línea de tiempo original. Su poder es la piroquinesis, pero esta llama demoníaca que podía generar y manipular es un poco especial. Esta llama tiene una propiedad especial que la hace dañina solo para los demonios y objetos de origen demoníaco, mientras que es completamente inofensiva para los humanos y otros objetos. Al principio, Lorien no sabía si su intervención cambiaría este poder. Después de todo, la forma en que despertó no fue como en la línea de tiempo original. Pero parece que está más relacionado con la sangre y lo físico que con la experiencia al despertar. Esto duró casi 5 minutos antes de que las llamas retrocedieran lentamente y todo volviera a la normalidad. Al ver esto le soltó la muñeca y dijo: Hemos terminado. Al oír esto, Nezuko, que estaba sentada allí con los ojos cerrados, los abrió lentamente y miró su cuerpo con perplejidad. Apretando el puño, su cuerpo se sintió totalmente diferente. Se sentía lleno de fuerza, incomparable a su cuerpo anterior en términos de poder. Además, también sentía que ahora podía controlar algo más, algo nuevo para ella. Silbido levantó su mano y una llama rosada apareció en ella. Ella lo miró con curiosidad, sentía como si tuviera una nueva extremidad que podía controlar. Luego comenzó a manipular lentamente esta llama en diferentes llenas. En ese momento, mientras se divertía jugando con su nuevo juguete, Lorien interrumpió su diversión y dijo con cierto cansancio evidente en su voz: Eso será todo por hoy, continuaremos mañana. Al escuchar esto, ella rápidamente se levantó y respondió un poco culpable, parece que también notó su fatiga. Gracias. Entonces, justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación, Lorien la detuvo y le dijo: Ah, por cierto, ya deberías poder estar bajo el sol con normalidad. Quedándose congelada a mitad de paso, sus ojos se abrieron por un momento antes de responder rápidamente con entusiasmo. En realidad, al escuchar esto, no pudo contener sus emociones. Esto fue demasiado repentino, todo parecía irreal. Al ver esto, Lorien sonrió levemente y continuó: Sí, pero la primera vez que lo pruebes, dímelo primero, por si acaso. Asintiendo rápidamente en reacción, ella le agradeció nuevamente. La alegría y el deleite eran evidentes en su rostro. Gracias. Chapter 53. Veamos el futuro. Después de eso, charlaron un rato en el patio trasero antes de que cada uno finalmente regresara a su habitación a descansar. Fue principalmente Lorien quien realmente quería descansar ahora, ya que estaba un poco fatigado.
En cuanto a Nezuko, debido a que es un demonio, tiene más energía por la noche. Al llegar a su habitación, Lorien encontró a Saiga ya dormido. Ella estaba acostada debajo de la sábana en el lado derecho de la cama. Siendo demasiado perezoso, Lorien simplemente se cambió de ropa y se limpió usando su poder, y luego se acostó allí junto a ella. Estaba demasiado cansado ahora, lo único que quería era descansar un poco. Mientras yacía allí de espaldas, con las manos detrás de la cabeza, tratando de conciliar el sueño, su mente comenzó a divagar un poco. Estaba reflexionando sobre los próximos pasos del plan de curación de Nezuko. Actualmente, la ayudó a alcanzar el mismo nivel que logró en el original. Ahora ha despertado su arte de demonio de sangre y puede vivir bajo el sol. Sin mencionar que gracias a su ayuda, ella está realmente consciente y puede usar mejor este poder. Pero lo que tiene que hacer ahora no es ayudarla a convertirse en humana y conservar su inmortalidad y poder. Ese es el paso final. Lo que realmente tiene que hacer es fortalecer su poder y perfeccionar su sangre demoníaca. Al hacerlo, su habilidad e inmortalidad se volverán más fuertes. Entonces, cuando se convierta en humana, esta inmortalidad y habilidad también serán más fuertes. Sin mencionar que incluso después de copiarlos, Lorien todavía planea fortalecerlos y modificarlos aún más. Suspiro, mucho trabajo, aunque aún así vale la pena. Y justo en ese momento, mientras Lorien pensaba en los detalles y cómo ejecutarlos, sus pensamientos comenzaron a ralentizarse antes de finalmente quedarse dormido. Sueño. Abriendo los ojos lentamente, Lorien miró a su alrededor con perplejidad. Hace unos segundos estaba acostado en su cama listo para dormir. Pero ahora, de repente, se encontró en este lugar extraño. Mirando a su alrededor, todo lo que podía ver era una niebla fantasmal blanca que se extendía infinitamente. Incluso cuando lo intentó lo mejor que pudo, no pudo verlo a través de ello. No había ningún ruido alrededor, estaba inquietantemente silencioso. Pero lo que realmente asustó a Lorien fue que apenas podía moverse. Cada paso que daba, cada giro que daba, era un desafío. Se sentía como si tuviera una montaña en la espalda. Desde que obtuvo sus poderes, nunca se sintió tan débil. Pero entonces, justo cuando estaba empezando a preocuparse, de repente se produjo un cambio. La extraña niebla que lo rodeaba se disipó abruptamente cuando su visión se amplió en un instante. Y antes de que pudiera reaccionar, Lorien se encontró en un patio trasero. Todo parecía un poco borroso, como si estuviera en un sueño, pero de alguna manera aún podía inventar la escena. Era una noche sin luna, las llamas ardían alrededor iluminando el lugar. Se podía ver sangre salpicada en el suelo creando un enorme charco de sangre mientras algunos cadáveres yacían aquí y allá. Fragmentos de espadas junto a miembros rotos y desmembrados estaban por todas partes. Al ver esto, Lorien no pudo evitar fruncir el ceño, no le gustó mucho esta escena. Nadie en su sano juicio lo haría, sin mencionar que de repente lo arrojaron aquí. Mirando a su alrededor durante un rato, intentó moverse para poder obtener más información sobre este lugar. Pero para su consternación, no podía moverse ni un centímetro. Estaba completamente congelado, sus extremidades simplemente no lo escuchaban. Esto era peor que antes, cuando estaba en la niebla, al menos entonces podía moverse un poco. Al sentir esto, comenzó a entrar en pánico nuevamente mientras intentaba hacer todo lo posible por moverse. Pero justo en ese momento estaba a punto de darse por vencido y forzar su salida usando su poder. Las escenas a su alrededor cambiaron abruptamente de nuevo. Esta vez realmente vio algunas caras que conocía. De hecho vio a Kagaya Ubuyashiki. Aunque aún no lo veía en realidad, podía reconocerlo fácilmente con esa maldición en su rostro. Pero no estaba en buen estado, ya que yacía en un charco de sangre, aparentemente muerto. Sin embargo, antes de que Lorien pudiera tener una mejor vista, la escena cambió nuevamente. Esta vez las escenas cambiaron rápidamente y no eran tan claras como antes. Estas escenas que aparecieron fueron de batallas entre asilas y demonios. Intentando retener lo máximo que pudo, Lorien reconoció a algunos de los asilas y demonios que estaban en combate. Primero identificó a Shinobu, Hiyou, Mitsuri y Sanemi, a quienes había conocido antes. En cuanto a los otros asilas, pudo adivinar quiénes eran basándose en información previa adquirida del anime. Algunos de ellos todavía estaban vivos, otros heridos, mientras que otros estaban tristemente muertos. Lorien también reconoció a algunos de los demonios atacantes, como la Luna Superior 1, 4 y, sorprendentemente, el propio Muzan estaba allí. Y por lo que Lorien pudo deducir, parece que esta batalla no va muy bien para el cuerpo de cazadores de demonios. Estas escenas continuaron apareciendo frente a él por un tiempo antes de que terminaran abruptamente cuando Lorien finalmente se encontró de nuevo en esa área de niebla blanca. Tan pronto como regresó allí, Lorien recuperó su capacidad de moverse, aunque todavía le resultaba muy difícil hacerlo. Al recordar todo lo que acababa de suceder, Lorien se calmó de inmediato porque ahora podía adivinar lo que estaba pasando. En realidad estaba teniendo un sueño clarividente. Esto no le sucedió durante mucho tiempo, lo que casi le hizo olvidar que los tenía. Sin mencionar que este es el sueño clarividente más claro que jamás haya tenido, por lo general es mucho más críptico y borroso. Pensando en esto, la mente de Lorien vagó hacia las escenas que acababa de ver. ¿Atacará Muzan el cuartel general de los cazadores de demonios próximamente? Pero eso no tiene mucho sentido con su personalidad, ¿qué está pasando? Entonces, justo cuando Lorien estaba sumido en sus pensamientos, ocurrió otro cambio abrupto. Con su visión acercándose repentinamente, Lorien se encontró en un lugar completamente nuevo. No, en realidad no era nuevo, ya que reconoció inmediatamente el lugar. En realidad era su casa. Chapter 54. Letter. Al ver que en realidad era su propia casa, Lorien se puso inmediatamente en alerta máxima. Escudriñó a su alrededor con la mirada, intentando reunir toda la información posible. La noche también era sin luna, similar a lo que vio en las escenas anteriores en el cuartel general de Demon Slayer. Entonces, justo cuando estaba escaneando el lugar, un cambio abrupto ocurrió nuevamente cuando las escenas a su alrededor cambiaron.
En ese momento, se encontraba en el patio trasero cerca del árbol de los sueños. Mirando a su alrededor, rápidamente descubrió señales de batalla por todas partes. El muro que separaba el patio trasero de la calle exterior se rompió, otra vez se arrancaron la hierba, distintas plantas y flores. También había grandes hoyos por todas partes, probablemente causados por impactos de alta velocidad. Lo único que permaneció impasible fue el cercano árbol de los sueños. Al ver todo esto, Lorien sintió ganas de llorar. Mi hermoso jardín, pero entonces, el sonido de armas chocando en la distancia atrajo su atención. Buscando el origen del ruido, Lorien encontró a los culpables que causaron todo este daño. Y para su sorpresa, no era uno de ellos. En realidad, era Saigai quien estaba luchando contra Utermon II. En cuanto al propio Lorien, simplemente se sentó allí en la distancia observando la batalla. Estaba acostado en el porche del patio trasero, con la espalda apoyada en el pilar de madera y las manos cruzadas detrás de la cabeza. Mirando a su yo futuro, Lorien negó con la cabeza, decidió ignorarlo y observar la batalla. Pero antes de que pudiera hacerlo, las escenas cambiaron nuevamente. Esta vez aparentemente simplemente lo arrojó al final de la batalla. Mirando hacia dónde se desarrollaba la batalla, Lorien pudo ver a Saigai parada allí con una espada en sus manos. La espada era de color sangre con runas oscuras impresas en la hoja. También había una misteriosa e inquietante aura escarlata a su alrededor. Y frente a ella había un montón de carne picada. Al examinarlo de cerca, se podían ver hebras de cabello de color dorado mezcladas con la carne. La sangre seguía goteando y luego se fusionaba en el enorme charco de sangre que había debajo. También había un ventilador dorado roto cerca. Al ver esto, Lorien no tuvo que pensar mucho para adivinar quién era. O al menos solía serlo. Supongo que todo ese entrenamiento no fue en vano, ¿eh? Entonces, justo cuando Lorien estaba siendo engreído, su visión fue repentinamente invadida por una oscuridad completa que terminó efectivamente su viaje de ensueño. Sueño. Jadear al despertar, Lorien casi saltó de la cama jadeando en busca de aire. Resoplido, resoplido, resoplido. Esto despertó inmediatamente a Saigai, que estaba a su lado, mientras ella preguntaba con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? Calmándose lentamente, Lorien asintió levemente y respondió. Sí, solo una pesadilla. Vuelve a dormir al oír esto, lo miró por un par de momentos más, y solo después de asegurarse de que estaba bien, finalmente se volvió a acostar. Al ver esto, Lorien cerró el ojo recordando lo que acababa de pasar. Supongo que esa es una forma de terminarlo, la forma en que salió del sueño clarividente no se sintió nada bien. El repentino abrazo de la oscuridad que duró un rato le hizo sentir como si se estuviera ahogando. Realmente no le gustaba esta sensación. Calmándose por un par de momentos más, volvió su atención a lo que acababa de ver en el sueño. Y por lo que pudo ver, Muzan estaba a punto de vengarse del cuerpo de cazadores de demonios, y parece que incluso el propio Lorien estaba en la lista de asesinatos. Pensando en esto, se levantó de la cama, salió del dormitorio y se dirigió a la sala de estar. Luego se sentó a la mesa, hizo algo de papel y tinta usando su poder y luego comenzó a escribir una carta. Esta carta debía ser enviada al cuartel general de Demon Slayer. No contenía mucho, solo algo de información sobre el ataque y algunas especulaciones. Ahora que hay un trato entre Lorien y la familia Ouya City, no quiere verlos muertos. Si eso sucediera, muchos de los planes de Lorien tendrían que cambiar. Ahora tiene que asegurarse de que sobrevivan. Al pensar en esto, Lorien se irritó y una mirada fría apareció en su rostro. Quería mantenerte con vida un poco más de tiempo, no pensé que quisieras morir tanto. Si es así, que así sea la razón por la que Lorien mantuvo a Muzan con vida durante tanto tiempo fue por un par de razones. La primera es Nezuko, no sabía si al matar a Muzan ahora, la afectaría o no. Después de todo, Lorien todavía necesitaba extraer la habilidad y las semillas de inmortalidad de Su y la segunda razón es que Muzan se esconde muy bien, y encontrarlo requería mucho esfuerzo. Pero ahora que se ha vuelto tan molesto, ya sabe dónde estará en un futuro cercano. Lorien decidió matar a todos los demonios atacantes y encarcelar a Muzan. Eso es al menos hasta que se complete la curación de Nezuko, después de eso simplemente lo eliminará. Al determinar esto, Lorien agregó un par de frases más a la carta indicando su voluntad de preparar una trampa para Muzan y que él personalmente estará allí. Después de eso cerró la carta y la puso en un sobre, luego se dirigió hacia la base cercana del cuerpo de cazadores de demonios. En realidad es solo una pequeña tienda similar a la que hay en el distrito de entretenimiento. Está ahí únicamente con fines de resonancia y recopilación de información. Se enteró de su existencia mientras hablaba con Shinobu hace un tiempo. Al salir de la casa, no tardó mucho en alcanzarla. Es una tienda muy pequeña con la palabra Wisteria escrita en el frente. Después de entrar, habló con los chicos que estaban dentro y se aseguró de que lo enviaran lo más rápido posible. Terminado esto, Lorien regresó a su casa a un ritmo pausado. Mirando hacia arriba, observó el borde superior del sol que asomaba lentamente desde el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. Incluso con ese sueño despertándolo un poco temprano, parece que todavía durmió casi toda la noche. Al observar el amanecer, aminoró el paso, lo que provocó que tardara un poco más en llegar a la finca. Y cuando lo hizo, inmediatamente se dirigió al patio trasero, que es su lugar favorito. Pero cuando llegó allí, se sintió sorprendido. Encontró a Nezuko sentada allí en el porche, oculta del sol que salía lentamente, mirando vacilante la luz que se originaba en él. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Al ver esto, Lorien cambió de dirección y caminó lentamente hacia ella. Chapter 55. Modification Visual. ¿Quieres intentarlo? Ah. Al oír la voz repentina que venía justo detrás de ella, Nezuko se sobresaltó tanto que saltó hacia adelante y se alejó de ella. Esta respuesta instintiva la hizo saltar del porche hacia la luz del sol que estaba frente a ella. Ella ni siquiera se dio cuenta de su situación mientras miraba rápidamente hacia el origen del ruido. Al ver que en realidad era Lorien, se relajó visiblemente y respiró aliviada, pero luego lo miró con una expresión de agravio en su rostro.
Incluso con sus sentidos agudizados como demonio, ella todavía no podía sentir su presencia, era como si él simplemente hubiera aparecido allí. Al ver esto, Lorien se rascó la nuca con una sonrisa irónica en su rostro y luego soltó una risa incómoda. Ja, ja, ja. Oye. Ahora sabemos con certeza que puedes vivir bajo el sol. Solo después de escuchar esto, Nezuko finalmente reaccionó mientras miraba con los ojos muy abiertos la brillante luz del sol que brillaba sobre su piel. Disfrutando del calor perdido hace mucho tiempo por un par de momentos. Dio un par de pasos más hacia adelante y se situó en la posición con más luz, mientras una sonrisa feliz llena de alegría y satisfacción iluminaba su rostro. Al ver esto, Lorien no quiso molestarla ahora, así que simplemente negó con la cabeza ligeramente y comenzó a caminar hacia su destino original, el árbol de los sueños. Pero entonces, justo después de dar un par de pasos, escuchó un grito detrás de él. Gracias. Al escuchar esto, una sonrisa apareció en su rostro mientras simplemente saludaba con la mano y continuaba su camino. Al llegar al árbol de los sueños, Lorien se sentó a la sombra debajo de él. Lo que está a punto de hacer ahora es fabricar un arma para Saigai como había prometido previamente. Después de eso, hará algunas modificaciones a su propia espada. Después de usarlo durante tanto tiempo, descubrió algunos problemas y pensó en algunas ideas nuevas que antes no había considerado. Pero eso será después de que haga la espada de Saigai, ya que las modificaciones que hará para su espada son cosas menores. Levantando las manos frente a él, Lorien comenzó a usar su poder. Sueño/realidad. Crear espada. A medida que este poder empezó a surgir efecto, una espada y una vaina se materializaron inmediatamente frente a él. La hoja de la espada era de color escarlata, parecía como si estuviera hecha de rubí. En cuanto a la vaina y el mango, eran de color negro intenso. El arma y la vaina fueron construidas de manera similar a su propia espada. Hecho de una combinación de materiales desconocidos que alcanzan el máximo de lo que los humanos normales sin poderes pueden crear teóricamente. Pero incluso entonces, todavía está en el nivel mortal, ya que no hay poderes místicos contenidos en ellos. Sin embargo, este no será el caso por mucho tiempo, ya que después de esto, Lorien sacó la cuenta que previamente le pidió a Saigai que llenara con su poder Doom. Entonces, con su poder en efecto, la cuenta de color sangre se volvió semitransparente y luego se encogió rápidamente al tamaño de una uña. Lo que acaba de hacer Lorien es crear una semilla de poder para darle al arma poderes sobrenaturales. La semilla que acaba de crear es posiblemente la más importante, ya que le da al arma la capacidad de hacerse más fuerte al absorber el poder de Doom. Dejando esta semilla a un lado por ahora, la dejó flotar allí por sí sola. Después de eso, comenzó a crear otras semillas de poder una tras otra. Esto duró un tiempo antes de que finalmente terminara. Ahora tiene un grupo de bolas del tamaño de una uña flotando frente a él. Cada uno de ellos contenía un poder diferente y solo esperaba ser fusionado en el arma. Y Lorien no los dejó esperar mucho tiempo, ya que con un movimiento de su mano esas semillas se fusionaron inmediatamente en la espada y la vaina flotantes. Mientras lo hacían, empezaron a aparecer misteriosos patrones negros en la hoja, mientras que otros de color sangre aparecieron tanto en la vaina como en el mango de la espada. Esos cambios duraron un tiempo hasta que toda el arma quedó cubierta de runas, lo que le daba un aire misterioso pero espeluznante. Al mirar el producto terminado, Lorien no pudo evitar sentir con satisfacción, obviamente feliz con su trabajo. Esta arma ahora contiene muchos poderes, que son crecimiento. Esto le da la capacidad de absorber los poderes de Bomb, Calamity y otros subpoderes, lo que efectivamente le permite tener un potencial ilimitado. Acumulación de energía. Le da al arma la capacidad de acumular energía como un banco de energía, esta energía luego podría usarse para la recuperación o el ataque. Asesinato inmortal. Inhibe la regeneración. Dureza. Aumenta la dureza de la espada y evita que se rompa o se destruya. Afilado. Aumenta el filo de la espada. Recuperación. Se basa en la vaina y ayuda a restaurar la espada si está dañada y a curar a Saigai en caso de que esté herida. Y finalmente, hay dos poderes más que también se agregarán a su propia arma después de esto, que son transformación. Permite que el arma se transforme en diferentes formas como collares, pulseras, etc. Por ahora, la espada no se puede transformar en un arma diferente como una lanza o un arco, pero será posible en el futuro a medida que el arma se vuelva más fuerte. Bind. Esto vincula el arma a Saigai. Entonces ahora, habiendo terminado de crear el arma, Lorien envainó la espada y la dejó a un lado. Luego sacó su propia espada que siempre había llevado consigo. Colocándolo en su regazo, Lorien creó dos semillas y luego las fusionó con él. Esas semillas son las mismas que él creó y puso en el arma de Saigai. Son las semillas Wind y Transformation. En realidad, cuando lo pensó por primera vez, Lorien sintió que la semilla enlace era un poco inútil para él. Pero luego, después de pensarlo un tiempo, decidió crearlo. El poder que realmente quería y necesitaba es en realidad el de transformación. Después de viajar durante tanto tiempo, Lorien sintió la incomodidad de moverse con un arma atada a su cintura todo el tiempo. Pero ahora por fin podía resolver este problema que lo había molestado desde el primer día que tuvo la espada. Con las semillas fusionándose en el arma, no se produjeron cambios externos. Pero Lorien realmente podía sentir una fuerte conexión estableciéndose con la espada en su regazo. También sintió que podía encontrarlo sin importar dónde estuviera. Este sentimiento era verdaderamente mágico. Pero esto no fue lo más importante, ya que después de jugar con él por un tiempo comenzó a probar el otro power y con un pensamiento, la espada desapareció inmediatamente cuando un brazalete apareció de repente en la muñeca de Lorien. Luego, con otro pensamiento, el brazalete desapareció y fue reemplazado por un anillo en su mano derecha. Al ver esto, Lorien finalmente se relajó mientras una mirada alegre apareció en su rostro. Por fin. Ya no tengo que andar con un trozo de metal atado a la cintura todo el día. Chapter 56. Emergency. Mirando hacia abajo, Lorien observó el anillo que llevaba actualmente en el dedo medio de su mano derecha. El anillo era de color dorado con misteriosos patrones negros inscritos en él. Emitía vibraciones nobles pero de ensueño. Sentía como si desapareciera en el momento en que apartara la mirada.
Lorien continuó mirándolo por un rato y finalmente asintió con satisfacción. Al parecer estaba muy contento con su propio trabajo. Después de esto, tomó la espada que había hecho para Saiga y que había dejado previamente a un lado. Entonces se levantó y se dirigió hacia la casa. Mientras caminaba hacia allí, Lorien encontró a Nezuko todavía acostada en el suelo, con los ojos cerrados, disfrutando del sol. Al ver esto, no la molestó y continuó su camino hasta llegar al porche. Allí, se sentó en una de las sillas y comenzó a usar su habilidad. Realidad. Crear. Cuando su habilidad comenzó a operar, la realidad a su alrededor se sacudió por una fracción de segundo cuando un dispositivo electrónico apareció de repente en sus manos. Este dispositivo es en realidad una consola portátil que la mayoría de la gente moderna probablemente podría reconocer. Un Nintendo Switch. Lorien ya no soportaba el aburrimiento. Las formas de entretenimiento presentes en esta época son muy primitivas en comparación con los tiempos modernos. Extrañaba mucho Internet, crear memes, navegar por Reddit, etc. Todo lo que podía hacer ahora para pasar el tiempo era crear dispositivos que tuvieran juegos sin conexión. Aunque hacer esas cosas cuesta mucha energía, Lorien aún así lo hizo. Después de todo, no pasará mucho tiempo hasta que sus reservas de energía fuente vuelvan a su estado máximo. Sin mencionar que tiene un buen conocimiento de electrónica, lo que ayuda con los costos de energía. Sentado con la Nintendo Switch en la mano, eligió uno de los muchos juegos y comenzó a jugar. El juego que eligió fue The Witcher 3, un juego al que no había jugado durante mucho tiempo. Y así, el tiempo pasó rápido. Pero entonces, justo cuando estaba absorto en el juego, de repente se sobresaltó por Nezuko, quien sin saberlo apareció a su lado. Ella seguía mirando la consola en su mano con curiosidad. Esta es la primera vez que veo una cosa así. Una pequeña caja con imágenes coloridas en movimiento en su interior y sonidos que salen de ella de vez en cuando. Al ver esto, Lorien sonrió levemente y le pidió que tomara una de las sillas y se sentara. Luego le pasó el interruptor y comenzó a guiarla. Al ver su cara de sorpresa mientras controlaba al personaje, Lorien se sintió divertido. Este también fue el caso cuando le mostró por primera vez dicho dispositivo a Saiga y cuando estaban en el sueño. La mirada sorprendida de alguien que nunca ha visto tecnología moderna nunca pasa de moda. Después de esto, él continuó guiándola hasta que básicamente entendió los conceptos básicos. Luego hizo otro cambio y reanudó el juego. Y así, los dos pasaron la mañana jugando. Eso fue hasta unas horas después, cuando Saiga se despertó. Cuando lo hizo, Lorien arrojó el interruptor a un lado y le entregó la espada. Al verlo, una mirada alegre apareció en su rostro mientras preguntaba apresuradamente. ¿Es para mí? Sí, vamos a probarlo. Al tomarla de sus manos, Saiga instantáneamente sintió que se establecía una conexión cercana con el arma. Además, todas sus habilidades aparecieron misteriosamente en su mente. Tras digerir la información, desenvainó el arma y comenzó a probarla. Ella lo giró para acostumbrarse a su peso y esto duró un tiempo antes de que finalmente se detuviera. Luego empezó a darle diferentes giras. Primero eligió un anillo, luego una pulsera, un pendiente, hasta que finalmente se decidió por un collar con una gema roja. Después de hacer esto, inmediatamente corrió hacia Lorien y lo abrazó con alegría. Gracias. Desde que comenzó a practicar el manejo de la espada, quería una espada propia, pero no esperaba obtener un arma tan mágica. Esta arma superó sus expectativas más salvajes. Abrazándola por la cintura, Lorien sonrió levemente y dijo mientras la miraba a los ojos. ¿Eso es todo? Al oír esto, puso los ojos en blanco y luego rápidamente le dio un beso en los labios. Pero justo cuando estaba a punto de huir, Lorien respondió rápidamente con un ataque propio. HMMM. Ella simbólicamente bloqueó sus ojos con sus manos y continuó mirándolos con curiosidad a través de sus dedos. Mientras tanto, en el cuartel general de los Demon Slayers se podía ver a Kagaya Ubuyashiki sentado allí de rodillas con su esposa a su lado. En ese momento ella sostenía una carta y la leía en voz alta para Kagaya, ya que él mismo no podía ver. Esta carta es precisamente la que Lorien envió hace horas. Gracias a los cuervos que la entregaron rápidamente, y al hecho de que el cuartel general estaba relativamente cerca, la carta llegó bastante rápido. Al escuchar el contenido de la carta, Kagaya frunció el ceño por un momento mientras comenzaba a pensar en el mejor curso de acción posible. Pero entonces una sonrisa radiante apareció en su rostro seguida de un suspiro de alivio. Sabía que el fin de Muzan se acercaba, y con él el fin de la maldición de su familia. No sabía si sobreviviría a esto, y para ser honesto, no le importaba siempre y cuando Muzan muriera. Tras una pausa por un momento, llamó a Shinobu. Y no tardó mucho en llegar. Después de hacerlo, se sentó frente a él esperando. Y no la hizo esperar mucho tiempo ya que comenzó a contarle la información que acababan de obtener y sus pensamientos al respecto. Luego le pidió que fuera a encontrarse con Lorien y hablara con él cara a cara para una mejor coordinación. Al verla irse, Kagaya les dijo a sus hijos que acababan de entrar cuando Shinobu se fue. Llamen a todos los Asiras, tenemos una emergencia. Chapter 57. Evolution. Más tarde esa noche Lorien estaba sentada cara a cara con Nezuko en el patio trasero. Acababa de terminar de absorber la energía del sueño recolectada por el árbol de los sueños esta noche. Esto le proporcionó una ligera mejora general y permitió que su rango de percepción aumentara de 95M a 96M. A medida que la fuerza de Lorien se hizo más fuerte, la energía necesaria para mejorar también aumentó. Si la misma cantidad de energía que absorbió hoy se hubiera utilizado anteriormente cuando su rango de percepción era de alrededor de 70M, el aumento habría sido de al menos 6 o 7 metros, no 1 metro. Lorien no podía esperar el día en que todos los árboles de los sueños plantados en Japón se conectaran para poder absorber tanta energía como quisiera. Cuando eso suceda, será el momento en que Lorien finalmente entre en una verdadera mejora de alta velocidad. Y ese día no estaría lejos, pues podría sentir que su suerte está mejorando.
Esto se demuestra incluso en las cosas más pequeñas, como lanzar monedas, encontrar dinero al azar cuando caminamos al aire libre, etc. Esto significa que el mundo finalmente está comenzando a retroalimentarse después de toda la energía del sueño que Lorien le dio. Después de todo, el 40% de toda la energía del sueño que recibe el árbol se envía directamente al mundo. Y ahora, Lorien finalmente está siendo identificado como el protagonista. Pero este no es el tema de hoy. Lo que hará Lorien ahora es reanudar la curación de Nezuko. Ayer la ayudó a obtener la capacidad de sobrevivir bajo el sol. Hoy la va a fortalecer. Y con eso, significa ayudarla a alcanzar su máximo potencial como demonio, ya sea en el lado de la habilidad o en el de la inmortalidad. Con eso en mente, Lorien sujetó su muñeca y comenzó a usar su habilidad. Sueño/realidad. Cuando su poder comenzó a operar, una fuerza misteriosa emergió abruptamente dentro del cuerpo de Nezuko y comenzó a transformarla. Mientras lo hacía, Nezuko inesperadamente sintió una explosión de placer en todo su cuerpo. Esto es simplemente una reacción instintiva y no tiene nada que ver con Lorien. Su cuerpo sabe instintivamente que lo que está sucediendo es bueno para él, por lo que sigue enviando señales pidiendo más. Y a medida que la transformación continuó, también comenzaron a ocurrir cambios externos. Primero, su cuerpo. Comenzó a crecer rápidamente hasta alcanzar el estado adulto. Este estado es idéntico al que usó Nezuko cuando luchó contra Araki en la línea de tiempo original. La razón por la que esto sucedió es que este estado es su óptimo. Pero las cosas no terminaron allí, ya que después de que su crecimiento finalmente se detuvo, las cosas se estabilizaron por un momento. De repente, 2 cuernos estallaron de su frente, uno a cada lado. Sus ojos de gato se volvieron más agresivos. Sus colmillos también crecieron más grandes y afilados. Todo esto combinado le dio un aspecto muy salvaje. Pero estos fueron solo los cambios externos. Y mientras estos cambios externos ocurrían, una transformación más crucial también estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Esta transformación se centró en su arte demonio de sangre, cambiándolo lentamente de manera sutil. Esos cambios guiaron su poder en una dirección misteriosa. No se sabe qué forma tomará su poder o si se producirán cambios reales. Esta transformación, ya sea interna o externa, duró alrededor de 25 minutos. Y cuando finalmente terminó y no ocurrieron más cambios, Lorien soltó la muñeca de Nezuko y la miró. Al hacerlo, quedó inmediatamente sorprendido. ¿Qué pasó? Al ayudarla, se concentró en usar su poder y no la miró. Él esperaba cambios pero no esperaba que ella creciera abruptamente. Entonces, justo cuando Lorien la miraba, Nezuko frunció el ceño, ya que el estado placentero en el que se encontraba terminó abruptamente con la finalización de la transformación. Sintiendo esto, abrió el ojo de mala gana y miró a Lorien. Al verla mirarlo, Lorien reaccionó y dijo: intenta sentir tus cambios. Y mientras decía esto, hizo un espejo delante de ella para que viera mejor los cambios. Mirándose al espejo se quedó atónita. ¿Soy yo? No es de extrañar que sintiera que su ropa la apretaba como si fuera muchas tallas más pequeña. Parece que de repente creció. Pero al mirar los cuernos en su frente frunció el ceño, no le gustaba su presencia. Mientras pensaba en esto, esos cuernos se retrajeron inmediatamente con un silbido. Ella se sorprendió por esto, pero luego reaccionó rápidamente mientras intentaba con curiosidad sacarlo y luego retraerlo una y otra vez. Al verla absorta en el juego, Lorien no pudo evitar recordarle: prueba tu arte del demonio de sangre. Al escuchar esto, Nezuko dejó de jugar e inmediatamente comenzó a probar su habilidad. Llamas rosadas aparecieron abruptamente en la parte superior de su mano, causando que el entorno se calentara. Luego, con un movimiento de su mano, la llama voló hacia una silla cercana y la golpeó con precisión. Silbido, esto provocó que se incendiara y luego se convirtiera en cenizas en poco tiempo. Pero no se detuvo allí, ya que con otro movimiento de su mano, las llamas alcanzaron el suelo. Pero esta vez no se produjeron daños ni en la tierra ni siquiera en el césped. Actuó como solía hacerlo antes de la transformación. Al ver esto, ambos se dieron cuenta de los cambios. Parece que después de la transformación su daño de llama ya no se limita a los demonios. Ahora también podría dañar a los humanos y a otras cosas como una llama normal. Por supuesto, esto no significa que se pierda el daño especial a los demonios. Simplemente significa que ahora tiene más opciones. Sin mencionar que podía controlarlo para que la llama solo dañara a los demonios como lo hizo en la última prueba con el suelo. Con la prueba terminada, Lorien comenzó a evaluar su poder. Después de la evolución, el aura de Nezuko aumentó del nivel de un demonio de la luna superior de rango bajo al de un demonio de la luna superior de rango alto. Si lo evaluara seriamente en términos de fuerza pura, ahora es casi igual a la luna superior 1 o 2. Pero eso es solo en términos de estadísticas físicas puras, ya que Nezuko no podía utilizar completamente sus poderes y no tenía experiencia en combate. Pensando en esto, Lorien decidió arreglarlo ya que la última batalla se acerca y ella será de gran ayuda cuando él no esté presente. Decidido a esto, la miró, señaló hacia el árbol de los sueños y dijo: ven y siéntate aquí, vamos a entrenar. Al oír esto, ella pareció desconcertada porque no entendía del todo lo que quería decir, pero aún así lo escuchó y se sentó. Al ver esto, Lorien puso su mano sobre su hombro y usó su poder haciendo que ella se quedara dormida instantáneamente. Después de esto, colocó una barrera a su alrededor como protección y luego desapareció de su posición. La forma en que decidió que solucionaría este problema es la forma habitual, practicando en un sueño. Lo primero que planea hacer es enseñarle la técnica de respiración solar. Su familia lo tuvo durante generaciones y lo que está haciendo podría considerarse como devolverlo a su legítimo propietario. Luego, después de eso, planea ayudarla a mejorar algo de su experiencia de combate, aunque sea un poco. Sueño apareciendo de repente en medio de un espacio blanco, Nezuko miró a su alrededor confundida. Si no fuera por Lorien parado frente a ella, se habría asustado. Pero incluso entonces, ella todavía estaba desconcertada. Al ver esto, Lorien no la dejó adivinar por mucho tiempo y comenzó a explicarle. Vamos a. Entonces. ¿Estás de acuerdo? Al digerir lo que acababa de decir, Nezuko hizo una pausa por un momento y luego asintió con decisión.
Lorien no sabía qué estaba pensando en ese momento. Pero al ver que ella estaba de acuerdo, no preguntó más porque su respuesta era exactamente lo que él quería. Entonces él respondió con una sonrisa. Empecemos entonces. Chapter 58. Plan. Al día siguiente Lorien recibió a un invitado muy temprano en la mañana. Ya había esperado la llegada de alguien de los Demon Slayer Corps después de enviar la carta, y parece que Shinobu fue el elegido. Ahora estaban sentados en la sala de estar, Shinobu se sentó cara a cara con Lorien mientras Aigai se sentó a su lado observando las cosas en silencio. En cuanto a Nezuko, ella estaba sentada cerca, jugando con la Nintendo Switch. Incluso desde que Lorien le dio uno permanente que no desaparece después de un tiempo, ella siguió jugando con él para pasar el tiempo, y con la variedad de juegos presentes en él y la novedad del producto en sí para la época, rápidamente se convirtió en una adicta a los juegos. Pero parece que incluso si se sentaba tan lejos, todavía atraía la atención de Shinobu, quien la miraba de vez en cuando, descubriendo evidentemente su identidad como un demonio. Sin embargo, incluso después de enterarse, ella todavía permaneció en silencio después de darle a Lorien una mirada profunda. Los dos no perdieron más tiempo y entraron inmediatamente en el tema. ¿Puedes determinar cuándo ocurrirá el ataque? Sí, los demonios atacarán 7 u 8 días después. Lorien pudo predecir esto observando la luna. En el anterior sueño clarividente donde vio el ataque, era una noche sin luna, y más precisamente era luna nueva. Durante la fase de luna nueva, la luna no refleja la luz solar y el lado que está completamente iluminado está orientado en dirección opuesta a la Tierra. Entonces, durante esta fase, la luna no es visible a menos que sea durante un eclipse solar. Hoy es la fase lunar del último cuarto y la luna nueva más cercana está a unos 7 u 8 días de distancia. Entonces, siempre que el sueño clarividente que tuvo fuera preciso, el ataque ocurrirá en ese momento. Al escuchar esto, Shinobu dejó escapar un suspiro de alivio, parece que todavía tienen algo de tiempo para prepararse. ¿Cuál es el plan? Kagaya-sama dijo que simplemente seguiremos su estrategia. Esto fue un poco inesperado, Lorien no esperaba que confiaran tanto en él, pero no pensó más en ello y respondió. Iré a su cuartel general el sexto día. Después de que comience la batalla, solo tienen que contener a los demás demonios y sobrevivir. Déjenme a Muzan. Si él muere, todos los demás demonios que creo también morirán. Al escuchar esto, Shinobu respondió rápidamente. ¿Estás seguro de matarlo? Sí, al ver la confianza que irradiaba de él, ella asintió con la cabeza. De todos modos, ella estaba allí solo para entregar un mensaje y no tenía derecho a vetar. Pero entonces, se detuvo por un momento. Parecía que quería decir algo pero se sentía indecisa. Pero esto solo duró un momento ya que rápidamente se resolvió y dijo, esta vez su voz estaba llena de perseverancia y algo de súplica. ¿Podrías por favor dejarme quedarme en tu casa el día del ataque? Tan pronto como escuchó esto, Lorien recordó su historia de fondo y el rencor que tenía con Luna Superior 2. Al enviar la carta, había incluido información precisa sobre dónde y quién atacaría, por lo que no era sorprendente que ella lo supiera. Pero incluso si lo sabía, Lorien no lo demostró y respondió confundido. ¿Por qué? ¿No vas a defender tu cuartel general? Dudando por un momento, Shinobu respondió desolada con una pregunta propia. ¿Tienes tiempo para una historia? Sí, adelante. Al oír esto, ella continuó hablando, con la tristeza evidente en su rostro. Suspiro, tenía una hermana mayor, nos unimos al cuerpo de cazadores de demonios después de que nuestra familia fuera atacada por demonios, ya que juramos evitar que los demonios infligieran el mismo horror y dolor que experimentamos en otros. A partir de ahí todo iba genial, y no tardó mucho para que mi hermana se convirtiera en la Sirá de las Flores. En ese momento pensé que después de todo el sufrimiento que vivimos, podríamos vivir el resto de nuestras vidas en felicidad, o al menos en paz, pero mientras decía esto, su triste voz de repente se llenó de rabia y enojo. De repente, todo se derrumbó. Un día, mi hermana se topó con Upper Rank 2 y resultó fatalmente herida durante el encuentro. Tras una pausa, ella continuó. Según la carta que enviaste, él atacará este lugar, y quiero, venganza finalmente. Tras sacarse todo del pecho, Shinobu se quedó en silencio mientras esperaba pacientemente la respuesta de Lorien. Y afortunadamente no la dejó esperar mucho tiempo. Estoy de acuerdo, pero, no te quedarás aquí solo, Saigai y Nezuko también se quedarán aquí, ¿eh? Al escuchar esto, Shinobu no fue el único que se sorprendió. Saigai, que observaba en silencio su conversación, miró a Lorien confundido. Y Nezuko, que estaba cerca, pausó el juego y también miró en su dirección, parece que todavía estaba prestando atención a su lado. Esta no fue una decisión momentánea tomada por él, incluso si Shinobu no hubiera solicitado quedarse, habría dejado que Saigai y Nezuko se quedaran aquí y esperaran a Uma. Después de todo, esta es una buena oportunidad para que Saigai practique, ya que aunque obtuvo mucha experiencia de batalla en el sueño, en realidad nunca tuvo una batalla real. Y la fuerza de Doma es perfecta para una primera batalla ya que está por debajo de la suya. Sin mencionar a Doma, incluso el propio Muzan probablemente moriría miserablemente si ella usara su habilidad. En cuanto a Nezuko, ella es una especie de plan de respaldo en caso de que algo salga mal, ya que ella misma también es bastante fuerte, especialmente después del entrenamiento de sueños de un mes que tuvieron ayer. En ese sueño, pudo dominar la técnica de respiración solar que resultó muy compatible con ella, y también aprendió a usar mejor su arte de demonio de sangre. Y no solo eso, sino que también obtuvo algo de experiencia de lucha luchando contra algunos NPC al final. Así que tenerla aquí también es una gran elección, sin mencionar que Lorien también está preparando otro respaldo por si acaso. No podrás matarlo tú solo, incluso con el veneno dentro de tu cuerpo. Al escuchar la última parte, los ojos de Shinobu se encogieron ferozmente. ¿Cómo lo hiciste? No te preocupes, Saigai y Nezuko son bastante fuertes, cada uno tiene la fuerza de la luna superior 1, así que con ellos aquí, tu venganza está garantizada. Esto sorprendió mucho a Shinobu. Ella esperaba que Nezuko, que era un demonio, fuera poderoso ya que de alguna manera podía sentirlo, pero no esperaba que la chica silenciosa y fría sentada frente a ella también fuera tan fuerte. Pero no pensó mucho más en ello y asintió rápidamente y dijo agradecida. Gracias.
No me agradezcas, ellos son los que te ayudarán. Al oír esto, volvió la mirada hacia Saiga y Nezuko y rápidamente desagradeció. Nezuko sonrió en respuesta agitando su mano, mientras que Saiga simplemente asintió con indiferencia. Para ella, si no fuera porque Lorien le pidió que lo hiciera, realmente no le importaría. Con los planes hechos, Shinobu se puso de pie, listo para regresar al cuartel general para entregar el mensaje. Al ver esto, Lorien caminó con ella hasta la puerta despidiéndola, luego se quedó allí un rato antes de regresar. Y mientras lo hacía, se dirigió hacia Nezuko, que estaba acostada en el sofá, y le arrebató el Nintendo de la mano. Hola. Golpeándole suavemente la cabeza con él, se lo devolvió y dijo. Sígueme, empezaremos a convertirte de nuevo en humano. Ahora tan pronto como escuchó esto, arrojó la consola a un lado sin cuidado y rápidamente lo siguió con entusiasmo. Con el momento de la última batalla acercándose, Lorien decidió acelerar el ritmo e intentar convertir a Nezuko de nuevo en humano antes de la última batalla. Planea hacer una sesión de curación tantas veces como sea posible en un día. La razón por la que normalmente solo lo hace una vez al día no es porque solo pueda hacerlo esa cantidad de veces, sino principalmente porque es perezoso. La energía que usa para curarse es la energía fuente dentro de su cuerpo, y mientras se recupere puede reiniciar la curación nuevamente. Y con su velocidad de recuperación, hacerlo incluso 6 o 7 veces al día es bastante posible, pero por lo general no hará algo tan desesperado ya que todavía quiere tomar las cosas con calma. Sentada bajo la sombra en el patio trasero, Lorien le pidió a Nezuko que se sentara y dijo comencemos. Chapter 59. Last Push. Sosteniendo su muñeca, Lorien inmediatamente comenzó a usar su habilidad. Convertir a Nezuko de nuevo en humana es relativamente fácil, pero devolverle la espalda y permitirle conservar su habilidad y su inmortalidad mientras también elimina todos los factores demoníacos de ellas, es difícil. Anteriormente, cuando la ayudó a obtener la capacidad de vivir bajo el sol, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso era lograr que las dos energías conflictivas dentro de su cuerpo alcanzaran un equilibrio. Pero esta vez no fue así, no sabía exactamente qué debía hacer para lograr los resultados que deseaba. Así que sin otra solución, decidió darle la orden a su habilidad y simplemente dejarla hacer su magia. Incluso si la energía requerida fuese mucho mayor de lo habitual, está dispuesto a pagar. Después de todo, está muy cerca de obtener los frutos de su arduo trabajo y no se echará atrás ahora. Sueño/realidad. Orden. Convertir a Nezuko en un humano, eliminar todos los factores demoníacos, conservar la habilidad y la inmortalidad. Tan pronto como se dio la orden, la habilidad de Lorien comenzó a funcionar rápidamente cuando una especie de poder misterioso apareció abruptamente dentro del cuerpo de Nezuko y comenzó a convertirla lentamente de nuevo en humana. La sangre demoníaca en su cuerpo fue suprimida de inmediato, y los factores salvajes y demoníacos fueron encontrados y borrados rápidamente. Y no solo eso, sino que su habilidad también se estaba transformando lentamente, su esencia estaba cambiando, se estaba despojando de la sangre demoníaca y se estaba transformando en una nueva forma que no necesita poder demoníaco para funcionar. Esta transformación duró alrededor de media hora antes de que finalmente terminara, y tan pronto como lo hizo, Lorien rápidamente comenzó a verificar sus resultados. Según su observación, la sangre demoníaca dentro de su cuerpo se debilitó, pero milagrosamente, su inmortalidad y habilidad no se debilitaron ni un poco, no se vieron afectadas en absoluto. Esto era exactamente lo que Lorien quería, así que al verlo, suspiró aliviado y dijo. Descansaremos un par de horas y continuaremos. Nos llevará un par de días lograr los resultados que queremos, así que no te preocupes por eso por ahora. Al escuchar esto, Nezuko asintió, le dio las gracias y luego caminó de regreso a la casa para seguir jugando. Entonces, justo cuando Lorien caminaba de regreso y se acostaba perezosamente en el sofá queriendo descansar un poco, Saiga se acercó y dijo ¿voy a salir a caminar como siempre? Sí, pero cada vez es más difícil la caminata de la que habla Saiga y es similar a la que Lorien solía hacer para absorber los sueños antes de crear el árbol de los sueños, pero en su caso, camina absorbiendo el poder de Dom y Calamity. Ella ha estado haciendo esto desde el día en que obtuvo su poder, de lo contrario, no se habría vuelto tan fuerte tan rápido. Lorien podría ayudarla a obtener conocimiento, técnicas y guiarla para controlar mejor sus poderes, pero no puede ayudarla a mejorar su fuerza física, alma, energía y habilidad. Para eso está sola, y hasta ahora ha hecho un trabajo relativamente bueno. Pero parece que ahora se enfrenta a los mismos problemas que Lorien tuvo antes cuando sintió que la energía que obtenía al caminar no era suficiente y quería más. Lorien solucionó el problema usando el árbol, pero todavía le cuesta un poco encontrar una solución propia. Lamentablemente, esto no es algo con lo que Lorien pueda ayudarla, ya que involucra su habilidad de talento, así que si quiere hacer trampa como Lorien, tiene que encontrar una manera ella misma. De lo contrario, simplemente tendrá que seguir el camino del crecimiento lento y esperar hasta que su rango de percepción crezca lo suficiente. Su rango de percepción es similar al de Lorien, ya que a él le permite absorber sueños y a ella absorber fatalidad y calamidad. Hablando de rango de percepción, ¿qué tan grande es tu rango de percepción ahora? Al escuchar esto, Saiga cerró los ojos por un momento antes de responder con una medición precisa. 57 metros ya veo, intenta pensar en una solución o si no, se pondrá muy mal. Asintiendo levemente, Saiga se alejó y se dirigió a la puerta. Al verla desvanecerse, Lorien dejó escapar un ligero suspiro. Esto no era algo con lo que él pudiera ayudar. Suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente, dejó todas esas ideas a un lado y se concentró en recuperar energía. Si la última sesión con Nezuko fue una indicación, entonces necesita acelerar el ritmo y trabajar más duro, de lo contrario no podrá convertirla de nuevo en humana antes de la batalla. A Lorien le tomó aproximadamente 2 horas recuperar completamente su energía, y tan pronto como lo hizo, llamó a Nezuko. Empecemos. Esta sesión de sanación fue casi idéntica a la anterior, tanto en el proceso como en los resultados. Lo que obtuvo después fue simplemente un Nezuko un poco más humano. Descansaré un poco y luego retomaremos. Bueno. Nezuko. Comenzamos de nuevo. De nuevo. De nuevo.
5 días después, por la tarde durante este periodo de tiempo, Lorien trabajó muy duro, descansando solo cuando era hora de comer o dormir. Estaba tan ocupado que ni siquiera se tomó el tiempo de absorber la energía del sueño del árbol. Y debido a eso, ha estado acumulando esta energía todo este tiempo, esperando que él la absorba. Pero eso no era lo principal en este momento, ya que Lorien está seguro de que esta sesión de sanación es la última que tendrá con Nezuko, ya que después de ella, ella volverá a ser completamente humana. La única otra vez que tendrá otra sesión con ella será cuando extraiga las semillas de la inmortalidad y el talento físico. De pie frente a ella, Lorien le preguntó con una sonrisa feliz en su rostro. ¿Estás listo? Al escuchar esto, Nezuko, que estaba sentada nerviosamente en una silla, asintió rápidamente con entusiasmo. Sí. Después de esto, finalmente pudo volver a ser humana, ya tenía suficiente de ser un demonio incluso si fuera capaz de vivir normalmente siendo uno. Mirándola, Nezuko era completamente diferente a hace 5 días, la mayoría de sus rasgos demoníacos como los ojos de gato y los caninos afilados casi habían desaparecido. Y ahora, solo faltaba el último empujón para terminar todo. Comencemos. Chapter 60. Sees. Estando tan cerca de lograr su objetivo, Lorien no perdió el tiempo e inmediatamente comenzó a usar su poder. Sueño/realidad y como de costumbre, tan pronto como su habilidad comenzó a operar, el familiar y misterioso poder también emergió dentro del cuerpo de Nezuko y comenzó a buscar los factores demoníacos. Lo recorrió por completo, sin dejar ningún lugar sin examinar, y tan pronto como se encontró sangre de demonio, se borró de inmediato, todo esto mientras mantenía la inmortalidad y la habilidad intactas. Esta vez, como la mayor parte del trabajo ya estaba hecho en las sesiones anteriores, la transformación no tardó mucho en finalizar. Cuando lo hizo, Lorien no pudo contener su emoción y rápidamente comenzó a examinarla para asegurarse de que no sucediera nada inesperado. Y para su deleite, las cosas salieron según lo planeado. Lorien podía sentir que ocurrían cambios importantes en el cuerpo de Nezuko. La sangre y los factores demoníacos no se ven por ninguna parte dentro de su cuerpo, ahora es completamente humana. Su inmortalidad, regeneración y habilidad se mantuvieron al mismo nivel, pero ya no dependían de la sangre de demonio para funcionar. Su esencia ha cambiado por completo, desde poderes y habilidades originados en sangre de demonio hasta habilidades independientes. Ahora son equivalentes a las habilidades normales despertadas, un talento físico como se dijo anteriormente, los talentos/habilidades/poderes se pueden clasificar en 3 ramas principales que son habilidades que se originan en el alma, similares a los poderes en Bleach, habilidades que se originan en el cuerpo, como los mutantes en el mundo Marvel, y son el tipo más común y finalmente, las habilidades que se originan de la existencia misma, por ejemplo, las habilidades de Lorien y Saigai. Ahora, después de todo este trabajo, Nezuko podría considerarse un humano que ha despertado las 2 habilidades de inmortalidad/regeneración y control de llamas. Si ella estuviera en el universo Marvel habría sido considerada una mutante. En cuanto a la pregunta, ¿podría todavía ser considerada un humano con esas habilidades? En realidad, es una cuestión de perspectiva. ¿Consideras humanos a los cultivadores, magos, artistas marciales, usuarios de habilidades y a quienes poseen superpoderes? ¿Y qué son los humanos? Pero esto no es algo que le importe a Lorien, lo que quiere hacer ahora es extraer esas habilidades y convertirlas en semillas. Y por extraer, no se refiere a despojarla o robarle sus habilidades. En realidad, se refiere simplemente a copiar la plantilla, analizar la existencia de esos poderes, cómo podrían duplicarse y cómo despertar las propias habilidades de manera similar. Puede que esto suene complejo, pero en realidad no lo es, ya que con un producto terminado en la mano, todo lo que la habilidad de Lorien necesita hacer es analizar sin mencionar que él participó en la creación de esas habilidades y en convertirlas en lo que son actualmente, por lo que la mayor parte del trabajo ya está hecho. Al revisar sus reservas de energía fuente, Lorien notó que en realidad no gastó mucho en esta última transformación, y según sus cálculos la cantidad actual todavía es suficiente para esta extracción. Así que, sin más preámbulos, reanudó el uso de su habilidad. Sueño/realidad. Analizar y extraer semillas. Esto resultó en que una fuerza misteriosa familiar emergiera nuevamente dentro del cuerpo de Nezuko. Se extendió en todas direcciones, sin dejar ningún lugar intacto, esta vez no la influenció, lo único que hizo fue analizar y deducir. Esto duró casi media hora hasta que finalmente se detuvo, y cuando lo hizo, la fuerza misteriosa dispersa dentro del cuerpo de Nezuko de repente comenzó a converger. La convergencia duró hasta que toda la fuerza se condensó en un solo lugar. Entonces, de repente salió disparado de su cuerpo, apareciendo abruptamente frente a la casi exhausta Lorien. Y finalmente, con su trabajo hecho, su poder dejó de operar y se desvaneció por sí solo, dejando 2 pequeñas y brillantes bolas blancas flotando frente a Lorien. Esas bolas son semillas, la de su derecha representa inmortalidad y regeneración mientras que la de su izquierda representa despertar de la habilidad física. Si los absorbiera ahora, obtendría una inmortalidad igual a la de los demonios de rango superior sin ninguno de los inconvenientes, y también despertaría un talento único propio. Pero no lo hará por ahora, ya que aún necesita perfeccionar y mejorar esas semillas ya que aún no han alcanzado su máximo potencial. Y por mejora y perfeccionamiento, se refiere a dar a esas semillas algunos conceptos nuevos y mejorar aún más su potencial. Por ejemplo, Lorien quiere darle a la semilla de la inmortalidad los conceptos de alma, energía y existencia, inmortalidad y regeneración. Esto no hará que obtenga esas cosas inmediatamente, pero le dará el potencial para hacerlo, de modo que cuanto más fuerte se vuelva, más fuerte se volverá esta inmortalidad hasta que un día incluso su alma y su existencia obtendrán esas características. Hacerlo le ahorrará la molestia de buscar las habilidades de regeneración del alma y la existencia en el futuro, e incluso si las buscara, eso solo sería para acelerar las cosas. En cuanto a la semilla del despertar físico, Lorien pretende mejorar su calidad para aumentar la posibilidad de un despertar de habilidad mejor y más fuerte, al mismo tiempo que encuentra y corrige algunos defectos si los encuentra. Es una lástima que esto probablemente tenga que esperar hasta después de la batalla, ya que todas esas cosas llevan tiempo. Pensando en el tiempo que tiene que perder luchando contra Musan, Lorien no pudo evitar sentirse un poco irritable.
Musan, tu muerte no será linda. Sacudiendo la cabeza, Lorien puso esos pensamientos mientras agitaba su mano haciendo que esas semillas desaparecieran. Ahora que los hizo una vez y conoce su esencia y todo el conocimiento dentro de ellos, puede hacerlos fácilmente de nuevo cuando quiera. Como dice el dicho, el primer paso siempre es el más difícil. Terminando su trabajo, Lorien tocó ligeramente la frente de Nezuko y dijo de manera juguetona: despierta menor humano menor. Al oír esto, abrió los ojos previamente cerrados y luego miró a Lorien con incredulidad. ¿Hemos terminado? Sí. Ya eres completamente humano. Esta frase llenó de alegría a Nezuko mientras comenzaba a reír felizmente, y luego abrazó a Lorien con alegría. Esto lo sobresaltó mucho y no supo dónde poner las manos. Después de todo, incluso después de volver a ser humana, mantuvo su tamaño adulto. Pero luego se relajó rápidamente y le dio una palmadita en la espalda. Desde que la conoció, Lorien nunca la había visto actuar con tanta alegría. Este abrazo no duró mucho ya que Nezuko rápidamente notó lo que había hecho y rápidamente saltó hacia atrás y dijo tímidamente: lo siento. Esta divertida reacción hizo que Lorien comenzara a reírse. No te preocupes. También te ayudaré a darle la buena noticia a tu hermano después de la batalla. Seguro que se alegrará mucho. Al escuchar el nombre de su hermano, su atención cambió rápidamente y respondió rápidamente: genial. Gracias por todo. Después de esto, los dos procedieron a hablar un rato antes de que cada uno de ellos tomara una dirección diferente. Mientras Nezuko regresaba a la casa, Lorien se dirigió hacia el árbol de los sueños para descansar un poco y luego absorber toda la energía acumulada. La energía debería ser suficiente para que mi rango de percepción alcance los 100 m. Me pregunto si ocurrirá alguna mutación entonces.